Perfecto. ¿Cómo están? Muy buena tarde a todos los que se incorporan en este espacio. Bienvenidos, líderes organizacionales, nuestra familia Idana. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Vamos a comenzar con este espacio, con este programa de ideas sobre el bienestar organizacional a partir de los diferentes puntos de análisis. Mi nombre es Diego García, socio fundador de Idana. Es un gusto para mí darles la bienvenida y especialmente compartir espacio con dos personas importantísimas y fundamentales. Primero, Alicia Almaraz, socia de Idana. Alice, un gusto de verdad también que estés acompañándonos en este espacio. Gracias, amigo. Ya sabes que yo soy feliz de estar con ustedes, feliz de saludar a la audiencia, a la familia Idana que nos acompaña. Un gusto de verdad saludarlos, estar de vuelta por acá, porque ya tenía rato que no hacíamos en vivos, Diego. Totalmente, totalmente. Estábamos ahí nos dimos una pequeña pausita, pero bueno, acomodando algunas cosas y muy contentos de estar de regreso con todo para este espacio. Muchas gracias, Sí, Alice. a ti, Diego. Y bueno, también quiero dar la bienvenida a Pepe Gutiérrez, José Gutiérrez Caldera. Un honor compartir también espacio contigo, Pepe. Bienvenido. Ahora platicamos damos una reseña más amplia sobre ti, pero primero darte la bienvenida a este espacio. Siéntete por favor en tu casa, en este viernes de tarde, en este viernes donde ya se antojan algunas cosas para poder relajarnos. Saludos, así que bienvenido también en este espacio, mi estimado Pepe. Muchas gracias, Diego, Alice. Buenas tardes. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes. Gracias por la invitación. Gracias a todos los que nos están acompañando. Es un gusto compartir con ustedes conocimientos, opiniones, el tiempo, definitivamente un café vespertino. Nuevamente, gracias por la invitación. A ti muchísimas gracias. Y ese café vespertino ya para este viernes, viernitos ya. ¿Qué tal su semana, líderes organizacionales? Bueno, pues les platico. Ustedes recordarán que justamente lo que hemos estado realizando en estos últimos espacios ha sido justamente abordar distintos temas relacionados con el bienestar organizacional. Y el día de hoy vamos a abordar otra de las dimensiones que lo componen, que tiene que ver justamente con el diseño y organización del trabajo. En esta parte, la verdad es que hay muchos aspectos, muchos temas a abordar, como por ejemplo calidad total, como procedimientos, como eficiencia en el trabajo, como la efectividad en realidad en toda la organización. Y vamos a abordar como tal algunos de estos temas en prácticamente los 55 minutos que nos restan. Y para eso justamente Pepe Gutiérrez pues nos hizo el honor de aceptar nuestra invitación y quiero compartirles una breve reseña respecto de nuestro invitado. Él es originario de la Ciudad de México y estudió Ingeniería Electrónica y Comunicación en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Tiene una maestría en administración por parte de la Universidad de Monterrey. Ha trabajado su experiencia laboral ha estado prácticamente en distintas compañías de vehículos comerciales, algunas incluyendo posiciones gerenciales y directivas en organizaciones tales como Navistar, Dana, Volvo, Mentor Mecánica Tech, que es una empresa de grupo FEMSA. Y actualmente, Pepe, eres socio fundador de HyperCons, Hyperformance, que es una consultora especializada en asesorar a distintas organizaciones a partir de la evaluación de su desempeño, control total de la calidad, manufactura, negocio, gobierno corporativo y planeación estratégica. Adicional, un dato que se me hace sumamente relevante, que es también que es representante en México y Latinoamérica de la Asociación Norteamericana de Eficiencia en el Transporte, o la NACFE por sus siglas en inglés, donde pues prácticamente, o de los aspectos más importantes es el desarrollo y la adaptación y adopción prácticamente de la eficiencia en el transporte, bienestar ambiental, tecnologías rentables y una cantidad importante de servicios enfocados hacia el transporte. Pepe, pues todo un honor de verdad que nos acompañes en este espacio, en este espacio donde hablaremos justamente de estos elementos que tú has colaborado, donde incluso hemos tenido oportunidad de colaborar en algunas batallas conjuntas, y ahora que nos compartas mucho de esta experiencia y platicarles, Alice, Pepe, que tenemos un reto muy importante, dos retos en particular en este ejercicio de conversatorio. El primero es, pues, analizar, ¿no? Y desvelar de alguna manera
aspectos míticos, algunas creencias asociadas a la gestión de la calidad, a la gestión de los procesos, procedimientos, y dar prácticamente una serie de elementos prácticos que para nuestra comunidad, tanto de IDANA como de High Performance, que nos siguen en este espacio en vivo o en diferido, puedan llevarse y aplicar en sus organizaciones, en sus equipos de trabajo, que lo vayan de alguna manera reflexionando durante el fin de semana y que para prácticamente el lunes de la siguiente comiencen a aplicarlo. Ese es nuestro objetivo, tener estos momentos reflexivos, pero también prácticos, para que quien nos siga pueda comenzar a aplicarlos. Y quienes nos acompañan en este espacio, por favor, compártanos sus experiencias, sus dudas al respecto de ello. Vamos a estar muy pendientes de esto. Y la próxima semana, pues igual, los puntos prácticos que vayamos conversando aquí, pues será muy interesante saber cómo les resultó, qué cosas fueron las que también se llevaron de este conversatorio. Y por último, de esta introducción, pero empezando directamente ya con este ejercicio, me gustaría empezar a colocar sobre la mesa, muchachos, algunos temas esenciales, ¿no? Un tema esencial con el que me gustaría comenzar, que es justamente la creencia sobre la eficiencia operativa y la eficiencia organizacional. Resulta, y quizá les ha pasado en sus distintos puntos de vista y de experiencia, que cuando hablamos sobre la eficiencia organizacional, hay varias creencias que sean acarreadas a partir del solo concepto de eficiencia. Por ejemplo, uno de ellos es que eficiencia es igual a menor costo y por lo tanto igual a menores beneficios a veces a colaboradores o menores incluso menor aspecto en cuanto a calidad o menor inversión, cuando en realidad hablamos de una cosa totalmente distinta. Y ese es el primer punto que me gustaría dejar sobre la mesa y comenzar a construir al respecto de lo que conlleva esta creencia al respecto de la eficiencia, cómo la hemos abordado en nuestras organizaciones, nuestras experiencias y puntos de vista. Bueno, sí, gracias por la presentación y las palabras que dice Diego, muchas gracias. Y entrando en materia que es la eficiencia en general en una operación, ya sea de un bien capital o de un bien o de un capital humano, me parece que es definitivamente no reducir ni los beneficios para un colaborador, ni, válgame la expresión, explotar el recurso que sea para poder lograr una eficiencia. Realmente es la eficiencia la podemos interpretar o traducir el hacer el mejor uso del recurso para lograr un resultado tal en donde se pierdan todos los desperdicios, en donde se eliminen los desperdicios, ya sea de materia prima, ya sea de tiempos muertos o del mismo recurso humano. Y en el recurso humano el ser eficiente es tener a la persona indicada en la tarea para la que está capacitada y darle todas las herramientas para que se pueda desempeñar a su 100%. Obviamente no hay una eficiencia 100%, sería una utopía decir que algo es eficiente al 100%, siempre hay pérdidas por alguna razón. Pero sí llegar a un 85% de eficiencia de cualquier recurso es lo ideal y nunca explotar el recurso porque eso no es una eficiencia. Y no sé, Pepe, gente que justamente dentro de esas experiencias, o de los que yo llegué a ver, y no sé, también Alice, de repente se da como que esa idea. Primero que la eficiencia es total, ¿no? Que la eficiencia tiene que, el objetivo tiene que ser el 100%, así como incluso es la efectividad, tus objetivos de este año es llegar al 100%, cosa que pues creo que hasta humanamente es imposible en su momento, ¿no? Y la presión también que les pueden meter a los colaboradores. Claro, totalmente. O sea, toda esa presión que se ejerce. Y por otro, de repente esos aspectos que llevan vamos a sobreexplotar el recurso, incluso con la intención de hacer el famoso más con menos. Creo que uno de los temas que valdría la pena colocar aquí y me gustaría proponer es justamente este concepto que lleva al comenzar a hacer más con menos, ¿no? Y comenzar a definir y a colocar en una bandeja distinta realmente lo que conlleva la parte de la eficiencia
¿cuáles son esos aspectos que incluso a nivel de liderazgos organizacionales tendremos que comenzar a comunicar o a creer o a hacer cambios para darle un sentido más óptimo a la eficiencia operativa y que comencemos a acercarnos con una mejor confianza? No sé qué piensan al respecto. Pepe, adelante. Gracias, Alice. Bueno, en mi opinión, en este punto en particular de hacer más con menos, creo que es un cliché ya de la industria y de las empresas, ¿no? Que tenemos que hacer más con menos. Yo creo, insisto, las personas, las máquinas, todos tenemos una eficiencia tal que no podemos ir más allá de ello. Cuando dicen, vamos a dar el 200%, pues obviamente es algo meramente de dicho, ¿no? No es una cuestión real que se pueda dar el 200% de algo. Ahora, el hacer más con menos, volvemos al tema, realmente lo que tenemos que hacer es, uno de los principios del control total de la calidad, es quitar los desperdicios. Están definidos por teoría en estos conceptos de control total de la calidad, que son principalmente puestos ya como tal, la teoría en Toyota, originalmente se hicieron en Ford, es quitar estos 7 desperdicios de la operación, de cualquier operación, no necesariamente tiene que ser una operación de manufactura, puede ser una operación administrativa. Y estos 7 desperdicios es quitar, como ya lo mencionaba en un principio, las mermas, la pérdida de tiempo, el material estancado, el material en espera, los retrabajos, y eso es en una operación de manufactura. En una oficina, pues no quiero yo hacer el trabajo que podemos hacer nosotros 3, que lo debieran de hacer 5 personas, sino seguramente hacer el trabajo que podemos hacer nosotros 3 en un 80% de eficiencia, quitándonos la hora del cafecito. Cuando llegas, se supone, teóricamente, cuando empieza una hora laboral, pues empieza a las 8, por decir algo, y normalmente no empezamos a las 8, llegamos a las 8 o llegamos a las 9, dependiendo de la hora que sea la entrada, ¿no? Y muchas veces, si fuéramos eficientes, pues yo empezaría a trabajar a la hora que se supone que tengo que empezar y no llegar al café o al baño o etcétera, ¿no? Esos tiempos perdidos Muertos. son los que yo creo exactamente muertos, son los que nos quitan la eficiencia. Obviamente aquí entran los tiempos de descanso, que esos son obligatorios, o sea, no hay ninguna máquina, ni las máquinas per se, ni la máquina humana que estén trabajando al 100%, sino la eficiencia sería infinita y no habría pérdida de energía, lo cual no es una realidad. De manera que quitando esos 7 desperdicios es como se incrementa la eficiencia, no haciendo más con menos. Definitivamente. Acá yo nada más para agregar, yo creo que también tenemos que cambiar como esa mentalidad, ¿no? O sea, lo damos como por hecho quizá, hacer más con menos o hacer lo que puedes con lo que tienes. Y creo que si cambiáramos como ese chip y dejáramos de, no sé, de repetir lo mismo, de llego a las 8, pero me sirvo el café, veo los pendientes hasta que me acuerdo, o ya empiezo a ser reactivo en lugar de ser como proactivo con uno mismo, se van a ver como los cambios. Pero creo que sí debemos de cambiar, y sobre todo como líderes, ¿no? O sea, cambiar el chip, cambiar el discurso y fomentar como esa cultura de productividad, porque además creo que a los colaboradores les va a hacer muchísimo bien. Sí, y perdón, Diego, antes que te robo un segundo la palabra, esto aplica en el trabajo y en nuestra vida diaria. ¿Cuántas veces no decimos, hoy tengo que hacer 10 cosas? Y bueno, ahora uno de nuestros desperdicios, espero que no tengan ustedes ese desperdicio, pero te quedas en el celular viendo las redes sociales y ahí se te pueden ir 2 horas durante el día. Es que no se te cae si es que no se te cae WhatsApp o Facebook. Si es que no se cae WhatsApp. O te quedas viendo la televisión, o te quedas pensando en la inmortalidad del cangrejo, y esas son pérdidas de eficiencia, esos no son momentos de descanso. Entonces, aplica para nuestra vida diaria, aplica para el trabajo. Si es que vas a hacerte algo muy sencillo, tú te vas a hacer de comer y en vez de acercar todo y haces de comer y luego lo recoges todo y lo pones en su lugar, pues serías más eficiente que si vas hasta el refrigerador y vas a la alacena y vas, eso es uno de los desperdicios que nos marca la calidad, el transporte, en vez de tener todo a la mano, ¿no? Y como son pequeñas cosas, ¿no? Pequeñas conductas, cambios que puedes hacer conscientes y comenzar a hacerlos diferentes. Así es.
Aquí fíjense que menciona algo bien interesante porque dice Alice, hay que cambiar incluso el discurso desde los líderes. Y menciona también Pepe, esta parte de más o menos es un cliché, pero es un cliché que hoy está como muy instaurado en muchas organizaciones. Es un tema de comunicación, es un tema de entendimiento y cómo se involucra el líder para que todos estos esquemas y estrategias de eficiencia operativa en cualquiera de los sectores que se instale realmente pueda ser adoptado por la organización. ¿Dónde estaría el enfoque? Yo creo que viene desde la cabeza de una organización. Cuando la cabeza de la organización tiene una, válgame la redundancia, una organización como tal del tiempo y de su gente, pues desde ahí se cascadea hacia los sublíderes, ¿no? Hacia las jefaturas, vamos a decir, porque todos pueden ser líderes, hacia las jefaturas de esa organización para poder transmitir esa eficiencia y esa efectividad. Desgraciadamente también muchas veces se ve como que nos están negreando, ¿no? Cuando dicen, es que no me dan chance ni tomarme un café. Bueno, ahí hay que tomar en una oficina, ver cómo se manejan esos puntos, ¿no? Y en una operación, es que no puedo ni siquiera ir al baño porque la línea se detiene. Entonces, esos cálculos de eficiencia en una línea de operación se tienen en la ecuación, precisamente. Si alguien se va al baño, si se tienen que hacer paros de emergencia, si falta un material, eso se calculan en esa operación. Y así tendría que ser aquí. Entonces, respondiendo a tu pregunta, en mi opinión, Diego, es desde la cabeza de la organización, cascadear ese tema de no es que hay que hacer más con menos, no voy a usar una hoja para hacer la letra chiquitita para que me quepa todo en una hoja, sino realmente usar en lo que me cabe en esa hoja y hacer el uso efectivo de nuestros recursos. Para mí eso es la eficiencia, el uso efectivo de los recursos. Sí, coincido. De acuerdo. Y fíjate que ahora que comentas, y mira, les platico justamente dentro de alguna de las experiencias que me tocó, en las que tuve oportunidad de participar, justamente el decir es que no me dan tiempo ni para descansar, o es que me quieren quitar los tiempos de convivencia, o vamos a comenzar vaya, llega sindicato y te dices, es que estás coartando o limitando prácticamente el derecho de socialización de las personas. Ahí va la norma 035, ¿no? Y una cantidad impresionante a veces hasta de situaciones que cuando ya haces este análisis, pues tiene que ver, sí, por un lado, es mi punto de vista, ¿no? Desde ese diseño del líder, pero también desde el diseño de los puestos de trabajo. Es más, esta cadena de valor, cómo está configurado los procesos, los procedimientos, sin meternos a un mega detalle realmente de, es que todo tiene que estar al 100% documentado, pero viene incluso desde ahí, cómo está diseñado el trabajo, cuál es el objetivo que tiene cierta área y por qué estamos configurando lo que estamos configurando. Y yo me iría a un punto un poquito más arriba, quizá desde, o sea, la misma cultura de la organización, desde el onboarding que les das a los colaboradores, cómo los capacitas al inicio de sus tareas, cómo los instruyes y justo les explicas esto del tiempo. O sea, creo que así vas formando a tus equipos y ya les estás transmitiendo lo que implica, ¿no? Tiempos muertos, calidad, productividad, etcétera. Eso a mí se me hace muy importante, las reglas de juego cuando llegas a una nueva organización. He tenido un par de experiencias de trabajo donde he visto las dos maneras. En alguna ocasión le preguntaba a un jefe que tuve, oye, ¿cómo trabajas tú? O sea, ¿cuál es tu método? ¿Cuál es tu filosofía para poder yo adaptarme a tu manera de trabajo? En ese entonces me dijo, pues no, tú trabajas como tú sepas. Pues sí, pero me gustaría saber, o sea, si hay alguna regla, cuáles son los límites, claro. En ese entonces era en esa compañía muy laxo el tema de los horarios de entrada, porque mucho de nuestro trabajo era fuera, éramos comerciales. Entonces, yo apenas empezaba en el área comercial en ese entonces, y me dijo, no, pues tú organízate. Y ya después, conociéndolo un poco más, él llegaba a las 11 de la mañana y era un tanto desordenado, ¿no? No por el horario de llegada, sino realmente era muy disperso. Entonces, perdíamos mucho tiempo tratando de organizar diariamente lo que teníamos que hacer. Y del otro lado, en otra compañía que trabajé, era más no cuadrado,
pero sí era mucho más organizado. Y algo que me gustó de esa segunda compañía que les menciono es, Alice lo decía ahorita, en el onboarding te dicen lo que se espera, los valores, las reglas de juego. Pasados los 3 meses, te daban válgame el anglismo, un refresh de otra vez de lo que habías visto, porque una vez de que te lo dieron de entrada, lo aprendes, pero como que te llega mucha información la primera semana, ¿no? Y dices, ok, sí, más o menos sé de qué se trata. Y a los 3 meses te decían, bueno, ya que viviste estos 3 meses, de lunes a viernes, y has trabajado así, 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 te vamos a dar un Otra refresh. vez. Ah, mira, sí es cierto, tal y tal y tal, y Y estos te hace valores. sentido, claro, ya estás Totalmente. sensibilizado, ya pasaste ese periodo de curva de aprendizaje y ya lo estás viviendo. Así es, y como dices, ya lo estás viviendo, te hace sentido lo teórico con lo que estás haciendo, y si algo se te pasó, dices, bueno, tienes razón, eso Lo no lo había refuerzas, visto, y me estoy alineando a lo que me dijeron, ¿no? sí. Y entonces, de esto es que veo algunos aspectos interesantes. Primero, es justo este diseño, esta parte de estructurar, primero estructurarse quien está diseñando la organización o quien está diseñando un área, tener este elemento de alineación, por un lado, y por otro también estas rutinas, por lo que dices, Pepe, constantes, a lo mejor previamente comunicadas, pero que exista como tal esa continuidad y ese seguimiento, que es ahí donde muchas veces como organizaciones nos cuesta mucho trabajo darle la continuidad. Pasa de repente algún tipo de problema y entonces toda la organización, líderes, directores, se vuelcan sobre tratar de resolver el problema. Ya identificaste de repente algunas causas, das 2, 3 avances, pero ya en la continuidad se pierde, ¿no? Y entonces va alimentando la cultura de es que no me dijeron, es que nunca sucede nada y demás aspectos, ¿no? Entonces es la alineación y la parte de las rutinas. ¿Cuáles son entonces los beneficios que toda esta reconfiguración de la eficiencia se pueden medir e impactar en términos de negocio, en términos de cliente y de los colaboradores? Porque de repente a veces el colaborador no se da cuenta de que toda esta transformación también le beneficia a ellos. Entonces, ¿cuáles son esos puntos que de repente ellos eh, pueden tener incluso de beneficios inmediatos? Bueno, uno que yo veo inmediato es tu hora de salida. ¿Cuántas veces no decimos, es que no acabo de trabajar? O sea, tengo muchísimo trabajo y es que no acabo, y hay gente que se lleva el trabajo a la casa y llegan y es que no convivo con mi familia. Y a veces sí es cierto, es un trabajo que no está definido para una persona, que es para dos a lo mejor. Pero muchas veces ves y dices, bueno, es que no terminas tu trabajo porque pues andas de lado a lado en la oficina ahora que estamos en home office, pierdes el tiempo o te levantas por algo de comer o otra vez el tema de las redes sociales. Entonces, creo que si fuera una persona y una organización eficiente y tuviéramos esa educación de trabajar por objetivos y no por un horario, podríamos abarcar mucho más. Y ahorita voy a abrir un paréntesis en ese tema. Podríamos abarcar mucho más si tuviéramos esa organización. Y el paréntesis que quiero abrir es que la organización también entienda que no porque esa persona termine a tiempo su trabajo, quiere necesariamente decir que tiene mucho más capacidad de hacer ese día más trabajo. Algo Porque más. después, oye, ya vi que lo puedes terminar en 6 horas y está súper bien, pues ahí te va otro más porque veo que todavía tienes chance, ¿no? Eso es un error y es donde explotamos el recurso. Sí. Totalmente. Y fíjate que ese es ese es uno de los temas cruciales en los abordajes desde distintos puntos. O sea, de repente la carrera y la velocidad por este cliché, por cumplir este cliché de hacer más con menos, nos lleva a eso. O sea, tienes una tarea, una demanda de trabajo, tienes una capacidad instalada, y entonces pues resulta que mi capacidad instalada le da perfectamente bien. Pues entonces comienzo a incorporar mayor cantidad de demanda con clientes internos, con clientes externos, y comienzo a prometer más. Y no sé si les ha pasado, de repente ya los equipos de trabajo terminan contando con estos síndromes de burnout, ¿no? Están quemadísimos. La propia organización termina estando hasta en problemas económicos porque dicen, prometí una cantidad de trabajo, pero realmente sin hacer esos análisis francos de la capacidad
que tienen para atender la distinta demanda a la cual se comprometieron en algún momento. Y los análisis y modelos financieros están basados en lo que creen y no en lo que es. Estoy buscando rápidamente, casi estoy seguro que se llama principio de Smith, que es, no más que no me acuerdo si es de Smith, que es donde llegas a tu punto de ineficiencia. Okay. Uh-huh. Casi estoy seguro que es de Smith, ahorita lo busco, pero es tal cual, o sea, llegaste a tu punto de ineficiencia. ¿Por qué? Por varias cosas. O ya no tienes la capacidad de aplicar o de resolver problemas, vamos a decirlo así, o realmente algún problema ya por tus conocimientos te sobrepasa. Pero es al principio de ineficiencia, que casi estoy seguro que se llama, ahorita lo busco, pero eso precisamente sucede cuando sobreprometes trabajo. Cuando tú también dices, oye, sí puedo, pues échame más, dame más, yo quiero, y de repente, híjole, ya no me da la capacidad para resolver todos los compromisos que hice, o la organización ve que estás entregando rápido y te satura de trabajo. Ahí eso se da muy seguido, ¿no? Cuando las organizaciones empiezan a comprimir, muy seguramente lo vieron ustedes también ahora con la pandemia, que había organizaciones de, no sé, 50 personas y se contrajeron a 30 personas, pero el trabajo sigue siendo de 50 y el de 50 ya estaba pasado a 60, entonces ahora lo hacen con la mitad. Sí. En una compañía en la que trabajé, había personas que trabajaban 14 horas y de ahí se pueden derivar accidentes laborales o accidentes en el traslado, ¿no? Por exceso o por cansancio. Claro. No, qué peligroso. No, qué feo. Y más si manejan herramientas, ¿no? Herramientas que pueden... Maquinaria. Accidentes, sí. Sí. Totalmente. Y fíjate, ahora que comentaste sobre el tema de la pandemia, bueno, creo que pues todos los que nos siguen y nos escuchan, pues vimos obviamente que toda esa realidad cambió. Y hay ocasiones que justamente esos eventos no ocurren en el momento que trabajas. O sea, por ejemplo, aquí eso que refieres abrió una parte importante de la gente administrativa, porque de repente sucedía que, bueno, todo de repente en la operación, toda la parte de los programas directamente la operación nos tiene que vivir, tiene que ser beneficiada, aunque el administrativo incorpore más carga, no necesariamente física, sino intelectual. O sea, esa cantidad de trabajo que se le demandaba de tener 10, 15 reportes para mañana, cuando tenía que hacer esos misma cantidad de reportes para dentro de una semana, pues generaban una cantidad importante de distracciones, eso que comenta Pepe de esa sobreineficiencia, y había ocasiones que los accidentes dentro del hogar, en este periodo de home office, o después del mismo, por la disminución en la capacidad intelectual de la persona, pues se daban. Entonces había de repente caídas, había luxaciones, algunos golpes, pero porque la persona ya estaba totalmente bloqueada después de estas 14, 16 horas de trabajo, a veces no continuo, y eso quiere decir que a las 7, 8, 10 de la noche había sesiones donde se tenían que conectar, y bueno, generaba como toda una situación importante y muy, muy, muy lamentable en la parte de la gestión humana. Ahora, vemos como tal que estos trabajos de eficiencia tienen, como comentaba Pepe ahorita, pues beneficios desde la parte de la hora de salida, y ahorita ya veremos también sobre la prevención de este punto de ineficiencia, pero aquí me gustaría reforzar o que nos compartieran quizás los evidentes, pero muy necesarios beneficios hacia los clientes. Una vez que tú eficientas todo esto, ¿qué experiencia se lleva al cliente final? ¿No? ¿Cómo lo puede sentir y cómo podemos, desde nosotros como organizaciones, promover que estos trabajos de eficiencia operativa y organizacional, pues, tengan como tal ese beneficio hacia nuestros clientes finales? ¿Qué podemos comentar al respecto? Yo solamente quiero hacer una apreciación de lo que comenté antes, perdón. Sí. El principio de Peter. Si quieren, los que nos acompañan aquí conectados, se llama el principio de Peter y dice, afirma que las personas que realizan bien su trabajo son promocionadas a puestos de mayor responsabilidad a tal punto que llegan a un puesto en el que no pueden formular ni siquiera los objetivos de un trabajo y alcanzan su máximo nivel de incompetencia. Era incompetencia, no ineficiencia, pero al fin y al cabo va de la mano, ¿no? Perdón, cierro el paréntesis. Ahora sí,
Perdón. No te preocupes, justamente con el tema de la demanda excedida en las capacidades de la persona o el colaborador. Pero Así es. ahora, justamente diseñar de manera adecuada esta relación de demanda y atención, ¿qué beneficios le da directamente al cliente? Porque a veces de repente decimos, no, pero es que disminuir la carga de trabajo, pero mi cliente va a sufrir, cuando en realidad a lo mejor el cliente está teniendo pues embotes ahorita. O sea, ¿cómo se ve beneficiado el cliente teniendo todas estas estrategias de eficiencia operativa? Pepe. Adelante, muchachos. Gracias. Bueno, pues, en muchos aspectos y en el principal es en el costo. Obviamente, Ok, el costo del servicio, el costo del producto que estemos dando. Si tenemos una organización y una operación eficiente, pues se reduce el costo y por ahí se impacta directamente al precio final del producto, que no es lo mismo que por mis ineficiencias tenga yo un costo que sea el 80% o el 90% del precio y yo quiero tener forzosamente un 25% de ganancia, pues mi precio se va muy lejos y a lo mejor me salgo de la competencia de precios de mis competidores. A tener un costo que por ser tan eficiente y tan efectivo me vaya yo al 40% de mi precio y pueda seguir llegando a la competencia o incluso un poco abajo, sacrificar un poquito de mi ganancia y ganar muchos más clientes. Ese es el primero. El siguiente, el tiempo, al ser muy efectivo y muy eficiente en mis operaciones y en mis procesos, pues voy a tener más clientes contentos porque van a tener el producto o el servicio más rápido de lo que mi competencia lo puede tener, o incluso al mismo tiempo, pero con mejor calidad. Se impacta la calidad del servicio o del producto definitivamente al tener eficiencia, porque vuelvo al tema de preparar una comida o preparar un pastel. Tengo todo aquí a la mano, ya tengo las cantidades listas para poderse servir, tengo mi estufa, tengo mi olla, tengo mis utensilios de cocina limpios y listos para poder usarse. Entonces, estoy haciendo una operación eficiente para preparar, vamos a decir, un pastel. Lo hago a tiempo, lo hago con calidad, lo hago a un costo porque tengo todo bien medido y mi entrega va a ser con la calidad con la que el cliente lo espera. Claro. Definitivamente la eficiencia va de la mano de la calidad y va de la mano de la satisfacción del cliente. Y es total, directamente proporcional todo eso, ¿eh? Si nos tardamos en el tiempo de entrega, el cliente va a estar insatisfecho. Si lo entregamos mal hecho, va a estar insatisfecho. Si el costo es más grande, el precio es más grande, el cliente va a estar insatisfecho. Yo hablaría un poco también sobre el servicio y la atención a los clientes, porque si dentro de la empresa, la organización, estamos quemando a nuestros colaboradores y son la cara de nuestra empresa, de nuestra marca con el cliente y no tiene un buen servicio y atención, ahí ya, creo que el cliente no tiene una muy buena experiencia, que digamos, con la marca, ¿no? Si justo quien está dando la cara de la empresa con cualquier producto no está bien internamente y con la organización, pues por supuesto que no va a resolver y no va a saber cómo contestar, ¿no? Entonces también creo que hay una apuesta importante y quizá un recordatorio también para las empresas es eso, ¿no? Cuiden mucho a sus colaboradores, sobre todo a quien son la cara de su marca, de su empresa. estas experiencias satisfactorias integrales, ¿no? O sea, ahora estamos, creo Sí. que todos buscando crear o sea, buscamos crear experiencias del usuario, Uh-huh. cuando tienen que ser el resultado de una adecuada experiencia interna, Exactamente. ¿no? Que se sientan, en efecto, pues, alineados los colaboradores, que se sientan justamente con Reconocidos, motivados. y retados, o sea, porque ese Exacto. reconocimiento es porque la actividad que tienen es retadora, pero alcanzable, ¿no? Uh-huh. O sea, justamente ese es un punto importante que le va a dar como tal, o tendría que estarle dando, esa satisfacción incluso superior hacia el cliente, ¿no? Hay una frase, me parece que es de Jeff Bezos, que dice, tu activo más importante son tus empleados, no tus clientes, ¿no? Porque si tratas bien a tus empleados, como decía Exacto. Alice, ellos van a tratar bien a tus clientes. Sí. Totalmente.
Totalmente. Y ahora que mencionaste justamente esta parte de eficiencia es igual a calidad, incluso medidas de una manera diferente que son totalmente proporcionales. Aquí me gustaría mencionar un paréntesis importante, que esto no quiere decir que tener necesariamente sistemas integrales de gestión bajo ISOs o tener estas certificaciones son igual hacia un tema de calidad, porque el trasfondo es mucho más allá. O sea, son guías de implementación que en efecto nos ayudan a ordenar ciertos aspectos, pero muchas veces el error que llegamos a cometer es que, o de lo que yo puedo observar, es que en ocasiones tener estos sistemas tan robustos termina volteándose y entonces la organización trabaja para el sistema y el sistema no es el que trabaja para la organización. Y entonces se generan aspectos como excesiva burocracia, Ujú. una cantidad realmente ineficiente de cosas y te dicen, pero yo tengo mi certificado de calidad, ¿no? Y aquí dice que soy Yo lo hago eficiente. bien, yo estoy Es bien. que claro, ¿no? Sí, Porque yo trabajo para el documento fulano de tal, cuando en realidad no es eso, o sea, la calidad no está inscrita a través de un certificado. Bueno, es parte de lo que les quiero compartir. No sé sí, si, sí. si piensan y comparten de esta situación. Sí, yo sí lo creo. Tantas veces que la persona lo hace by the book, Ujú, todo, y se olvida que realmente lo importante es dar el servicio, no claro. seguir todo el protocolo que viene definido ahí. Hay que seguir procedimientos definitivamente, pero no ser más papistas que el Papa en ese tema. Y sí importar que te importe más el resultado final, hacerlo con calidad, con rapidez, en el tiempo, etcétera, etcétera, ¿no? Creo que eso sucede mucho. Se hace una paradoja de control, el control del control del control, y se te olvida, y eso pasa mucho con la gente de manufactura cuando Sí, tiene la comunicación con la gente comercial. La gente comercial quiere ya Sí, tener el servicio con el cliente. Y la gente, yo he estado de los dos lados y es muy evidente. Cuando estás en el área de la planta, dice, no, no, es que yo aquí tengo que hacer esto y sí, pero es que el cliente ya lo está sí. esperando. Ah, no, que el cliente se espere. Yo aquí tengo que hacer de la A a la Z, paso por paso. Y el chiste no es, como se dice coloquialmente, brincarse las trancas, ¿no? Sino realmente hacerlo bien, hacerlo como dice el procedimiento, pero no ser más papista que el Papa. Sí, justo. totalmente. Oye, Pepe, dentro de toda tu experiencia y con esta reseña que decíamos al principio, nos llama la atención esta parte que es la eficiencia en el transporte. Desde IDANA, en realidad, pues vemos como tal varios aspectos, vemos esta especialización. ¿Y a qué se refiere el tema de la eficiencia de transporte? Y mira, yo he leído al respecto y he estado involucrado en algunos temas más en otras áreas al respecto del transporte, pero hay algunos temas asociados hacia el aspecto económico, hacia el aspecto operativo, parte de lo que estamos hablando, pero hay un tema que me llama mucho la atención, que es el tema de la eficiencia de recurso material tecnológico. Y me llama mucho la atención justo desde tu experiencia, cómo todos estos puntos se han articulado con el usuario final, que es el factor humano. Y ahí, si nos compartes primero a qué se refiere puntualmente la parte de eficiencia de transporte y cómo se ha articulado todas estas aristas y los diferentes dispositivos y gadgets que se van evolucionando con el factor humano, que es el usuario final del transporte. Claro, bueno, la eficiencia del transporte es transportar, válgame la redundancia, un producto de un lado al otro con el Ujú. menor costo en el menor tiempo posible. No hacer milagros, ¿no? Aquí, Eh, perdón, un paréntesis, y seguro, ¿no? Con el, exactamente, por ahí va, con el con menor tiempo seguridad. posible, exactamente, ¿no? Con seguridad. Con todos Cierro los temas de paréntesis. seguridad. Y ese es el tema, ¿no? Si yo sé que me toma ir de Monterrey a México 12 horas y le pido a alguien, es que lo necesito en 10 horas, pues vuélalo, ¿no? Porque no hay manera de que no podemos adelantar un embarazo por mucho dinero que se tenga. El embarazo dura 9 meses regularmente, bien hecho, ¿no? Con calidad, digamos. Y Entonces, seguro. y Y seguro, seguro. exactamente. Entonces no se puede adelantar ese tema. Pero realmente la eficiencia va de muchos temas, no es nada más cómo lo hago en menos tiempo, sino
¿Cómo logro gastar menos combustible? ¿Cómo logro que el operador esté seguro y esté cómodo? Es muy importante eso, porque al fin y al cabo él es el que lo transporta. ¿Y cómo hago que mi vehículo, el tractocamión y el remolque, cooperen en esa eficiencia? Y bien lo decías, hay el usuario final, que es el que transporta, el operador del camión o del tráiler. Él es digamos, el más importante. Pero también tiene muchos temas tecnológicos. Ahora los vehículos, afortunadamente, tienen la telemetría, que es uno de ellos, es yo creo que lo que está más en boga, pero hay cosas más simples que hace unos días trabajábamos en unos webinars que hicimos en conjunto con la Semarnat, que aplican desde la capacitación del operador, el cómo el operador hace que su vehículo consuma menos combustible. Cuando pensamos en eficiencia, muchas veces pensamos en combustible. Y sí es en el combustible, pero todo lo periférico que está ahí es lo que ayuda. Es decir, las llantas, que las llantas sean las correctas para empezar, aunque suena ilógico. Nuestros transportistas en general, no nada más en México, en todo Norteamérica, que es de donde yo tengo datos, casi el 50% de los vehículos que ruedan en todo Norteamérica, Estados Unidos, Canadá y México, tienen al menos una llanta que está baja del nivel de inflado nominal, o al menos tienen 3 llantas que tienen menos de 10 libras del inflado nominal. Esto que, aunque suene muy poco, 10 libras del inflado, sus automóviles tendrán normalmente 35 libras de inflado, vamos a suponer que anden en 25 libras, es diferente en los camiones, pero esas 10 libras hacen una gran diferencia y hacen que, dependiendo de la carga, dependiendo de la temperatura ambiente y dependiendo de la distancia que recorran, hace que gaste más o menos combustible, las llantas. El aire acondicionado, si los operadores manejan en carreteras como en Monterrey, como en Tamaulipas, como en Chihuahua, como en Coahuila, como en Sonora, o incluso allá en el sur, en Mérida, en Villahermosa, que hay mucha humedad, pues necesitan aire acondicionado. O sea, no pueden dar una eficiencia en su trabajo, volvemos al tema de la eficiencia del recurso humano, si no estás en un lugar cómodo. Y lo vemos como nosotros. Claro. Si yo estoy en una oficina donde no tengo una silla que me permita tener una postura ergonómica correcta, si estoy en un lugar muy húmedo, muy caliente y no tengo aire acondicionado, si no tengo agua para tomar, para beber estando en mi oficina, pues me pierdo eficiencia. Entonces, los vehículos que tienen aire acondicionado o calefacción, esos funcionan generalmente con el diésel del camión, con el combustible del camión. Entonces, hay aditamentos que hacen que no se gaste el diésel del camión, porque es más caro ese motor, tenerlo prendido, un camión de 13 litros de capacidad, de 15 litros de capacidad, a tener un motorcito que enfríe la cabina, ¿no? Entonces, hay muchos aditamentos que ayudan. Y mucho de eso es operador. Exactamente. Y fíjate que esto que comentas ahorita, perdón la irrupción, pero entonces, hablando justamente de la parte de los clichés, mencionábamos hace ratito, un cliché es hacer más con menos. Quizá, y corrígeme si no, la verdad, ahí hablamos quizá desde la inexperiencia respecto de este detalle tan técnico. Quizá la parte de la eficiencia en el transporte, en efecto, un cliché puede ser sobre el combustible, cuando en realidad estos puntos que refieres tienen que ver desde una planificación de las rutas, hablando de transporte, pero eso se deriva en efecto de esa visión estratégica, de esa visión de negocio, de las cargas de trabajo y de todos otros aspectos que mencionábamos hace un momento relacionados con la gestión organizacional. O sea, eficiencia de transporte, por ejemplo, en realidad es el resultado de una adecuada planificación estratégica, estratégica de a lo mejor el tipo de vehículo, a lo mejor el tipo de los recursos, decías la capacitación del operador, y aquí permíteme ahondar, no nada más tema de capacitación técnica, es decir, del uso directamente de las unidades o de la tecnología o de los equipos que se tengan, sino con las incorporaciones nuevas que hay de estas tecnologías, pues de repente puede existir alguna resistencia del operador, porque pues los
sacas a lo mejor una zona de confort de 10, 15, 20 años haciendo lo mismo y ahora le metes una unidad, una condición distinta y entonces ya no es una cosa de formarlo en conocimiento, sino también es atender desde la parte de la creencia y viene mucho el tema amarrado con cultura, con lo que mencionaba justamente Alice, con el tema del acompañamiento desde los, eh, desde los principales liderazgos para que estas transiciones o transferencias de una manera de colaborar o de trabajar en organización de transporte puedan adoptar justamente estos distintos cambios al respecto de la eficiencia. Corrígeme si no, mi estimado Pepe. No, totalmente, es eso, tal cual. Y ahorita decías algo de la resistencia al cambio. Cuando tuve el gusto de trabajar en Volvo, lanzamos un nuevo camión que tenía todos los avances tecnológicos y una de los avances que, bueno, no se lanzó en ese modelo, ya tenía unos años antes, es la transmisión que es mecánica automatizada. Como los vehículos automáticos, le ponías el drive y ya te olvidabas de hacer cambios. Ustedes saben, un tráiler tiene en una transmisión manual 18 cambios. Entonces, Wow. si tú en tu coche, no sé, a lo mejor a ustedes ya no les tocaron los coches estándar, ya son muy escasos. Claro, Cuando nosotros aprendimos a manejar coches estándar, pues tenían 4 velocidades, luego crecieron a 5, luego crecieron a 6. Y ahora ya la mayoría, a menos de que sea un coche deportivo, tienen cajas automáticas. Uh-huh. Los camiones tienen 18 velocidades y es complejo aprender a manejarlo porque tienen la palanca y tienen 2 uñas con la que combinas las velocidades. Tienen 6 por 3 y tienes que hacer un juego de uñas para darles los 18 cambios, ¿no? Llegan las transmisiones mecánicas automatizadas, que no son exclusivas de Volvo, pero pongo el ejemplo porque esa fue mi experiencia, uh-huh, donde para poderla vender con algunos transportistas me decían, es que yo sí estoy convencido, el dueño, pero mis operadores no. Dicen que ellos saben manejar y que, o sea, no se, vamos a decir, no se desperdiciaron toda su vida aprendiendo a manejar transmisiones. 18 velocidades. 18 velocidades para subirse, claro, y picarle a la D y se va. Entonces, había un señor que todos los demás ya los habían cambiado y el señor dijo, yo no. Pero es un camión nuevo, mira, no lo quiero, quiero transmisión mecánica. En ese ejemplo lo platico mucho porque le dijeron, ¿sabes qué? Pasó el tiempo, meses, y le dijeron, tu camión lo tenemos que meter al servicio y se va a tardar 3 meses, o sea, no vas a tener camión. Tenemos uno de los nuevos, o te quedas sin trabajar 3 meses, que eso para ellos es no recibir su sueldo completo, porque ellos les ganan por kilómetro. Ajá. O usas este camión. El señor ya más grande renegó, está bien, lo uso, no sé qué. Bueno, el camión llegó antes de los 3 meses de sus reparaciones mayores y le dijeron, oye, ya llegó tu camión, pero ¿están seguros que ya quedó bien? Revísenlo, o sea, todavía yo puedo usar pero hagan seguros que esté bien. No, sí, quedó seguro. Ya no quería. No, es que ya tienes que regresar el nuevo. No, es que, bueno, ya después se hizo el chiste, dijo, ya te gustó, ¿verdad? Dijo, sí, la verdad es que sí, descansas mucho, eres más eficiente. Claro. ¿Por qué? Porque está tu atención hacia el frente y vas manejando. Unos dicen que es muy aburrido porque ya no vas jugando con los cambios, pero vas así y te quitas de ir peleando con la palanca, donde muchos traían contracturas en la espalda o la postura, y ahí va el camión, y iba manejando. Entonces dijo, pues sí, es mucho más sencillo, es más descansado, es menos esfuerzo físico manejar un tráiler que traiga dirección asistida, o hidráulica, y que no tengas que estar haciendo cambios. Es como manejar un coche de cualquiera de nosotros, pero arrastrando 26 toneladas de carga, ¿no? Entonces, ese es el ejemplo más claro de la resistencia al cambio, que muchas veces, conforme vamos creciendo, pues sí, menos queremos hacer cambios nosotros, ¿no? Creo que eso es lo normal que viene con la edad y con los conocimientos que ya nosotros estamos muy... que ya tenemos arraigados. Que ya tenemos arraigados, efectivamente. Sí, nos da miedo lo desconocido. Totalmente. Sin embargo, fíjate, mencionas dentro de esta anécdota muy, muy interesante, me gustaría resaltar justo la experiencia que tuvo que pasar el operador para en efecto justamente adoptar
Primero, hay varios aspectos aquí, ¿no? Y de aquí creo que se tendría que derivar otro episodio de esta conversación que les aseguramos vamos a tener más adelante, pero justamente es cuáles son esas creencias que te generan esa resistencia para cualquier tipo de cambio. Sabemos que el cambio es necesario en una organización, lo requieres para sobrevivir, o sea, toda organización, todo negocio, nosotros a nivel personal lo requerimos. Cambios pueden algunos ser más trascendentales que otros, pero existen. Pero justamente, ¿cuáles son esas creencias que están rodeando, en este caso, a la persona? Y como organizaciones y como líderes organizacionales, comunidad IDANA, comunidad HyperCons, uno de los temas, y permítame comentar, importantes es cómo vamos a acercar hacia nuestros equipos de trabajo hacia este sendero por los cuales los queremos llevar y proporcionar experiencias significativas para que adopten como tal estos ejercicios que pretendemos realizar. Es decir, estas experiencias significativas tienen que involucrar a la persona para que puedan ir adoptando y siendo propios agentes de cambio para que vayan permeando, porque si en efecto observan, por ejemplo, a este operador que refieres, que puede ser, porque lo son, referencias en las organizaciones y dicen, pues si fulanito dice que no, yo Pues tampoco lo voy a hacer. Era el señor Claro. con más años de manejo Sí. en esa flota, tenía 30 años trabajando en esa flotilla. Sí, sí. Tiene, ya ahorita tiene más, pero tenía en ese entonces 30. Y entonces, justo, si fulanito no lo hace, Sí. porque es autoridad, o sea, ahí es importante que como organizaciones nos demos cuenta dónde se manejan estos aspectos de autoridad y de verdad reconocer pues la experiencia y la aportación que cada uno de los colaboradores tenemos dentro de la organización. Porque realmente se puede aprovechar y muchas veces de verdad no nos damos cuenta de eso. Y entonces generamos programas y diseños desde el escritorio y ahí va, ¿no? Ahí va la nueva tecnología, ahí va ahora con la era de los simuladores, ahí va un simulador. ¿Y esto qué es? ¿No? O sea, la operación dice, ¿y? ¿No? ¿Qué hago con esto? No me gusta, no me interesa. Pero si no hay un acompañamiento, entonces, y no hay un acompañamiento con la gente y no hacemos promotor hacia la persona, hacia la organización y colaboradores y les damos a conocer las experiencias sobre ese beneficio que van a obtener, realmente los cambios son muy complicados que se ejecuten, aunque lo que vayamos a implementar sea lo mejor del mundo. Sea lo mejor del mundo. Entonces, creo que hay que considerar eso, que es parte de esa anécdota que me gustaría rescatar, Pepe. Totalmente. Y ahorita tu lenguaje corporal lo dijo. O sea, llega algo nuevo y dices, ¿qué onda? O sea, ¿Qué es ¿qué esto? viene, no? O sea, no sabía ni qué iba a pasar. Sí, y creo que definitivamente es eso. Si existe una buena planeación, si existe una buena comunicación y que definitivamente las personas que están involucradas estén involucradas en el proceso de cambio, van a ser un agente de cambio, van a estar convencidas de ese cambio, van a poder participar en algún ajuste en ese cambio. A lo mejor dices, es que vamos a migrar. No es que no quiero, bueno, es que no hay opción, va a suceder. Mejor ayúdame a ver cómo podemos hacerlo más fácil, porque va a suceder. Y te muestro cuál es el propósito de esto que estamos haciendo, ¿no? ¿Cuál es el objetivo? ¿A dónde queremos llegar? ¿Qué vamos a cambiar y qué vamos a mejorar para bien? Ahorita estamos en un punto A, pero mira, te estoy mostrando el punto B al que queremos llegar. Y los beneficios, ¿no? Exacto. Y te digo, vamos a hacer esto y vamos a cambiar y tal y tal. Y el otro dice, pero es que yo estoy bien cómodo aquí. Esa es la palabra, estoy cómodo aquí. La zona de confort, claro. Y dice, es que mira, si te sales de tu zona de confort, y sí, vamos a tener que hacer un esfuerzo, pero vamos a tener todos estos beneficios. Y particularmente para ti vas a tener eso, lo de la transmisión. Va a ser más fácil, vas a tener menos esfuerzo, vas a tener más atención. Estar más cómodo, tu salud física, claro. Efectivamente, entonces ya te lo platiqué, ahora se lo tengo que cumplir, ¿no? Si eso, porque también ha sucedido eso, o sea, viéndolo en contra, cuando hay cambios que se hacen y me prometen que va a haber tal o cual beneficio y no suceden, pues también eso está mal. Ahí la organización le faltó planeación, le faltó visión de cómo realmente lograr esos beneficios que el cambio de herramental, el cambio de administración, el cambio organizacional, al menos se vislumbraba que iba a suceder y no sucedió, entonces fue un problema de la organización, no de las personas que no lo adoptaron. Así es.
Totalmente, totalmente. Y fíjate que con esto, digo, hay varios puntos realmente, y eso que mencionas eh, sobre el trabajo de las resistencias, derribando estos clichés. Mencionábamos hace ratito, un cliché de la eficiencia es más con menos, otro es justamente en el tema de transporte 100% combustible cuando se tiene que abordar a más. Entonces, el primer aspecto que me gustaría ir colocando a manera de reflexión y como punto práctico para nuestros seguidores y para quienes nos están acompañando en este espacio o en una transmisión en diferido, sería justamente eso. O sea, comienza a identificar cuáles van a ser primero la planificación y las creencias que van a rodear hacia eso que tú quieres lograr para que tu planificación sea integral en términos de la gestión organizacional y que impacten en tu eficiencia. Pero ¿qué otros aspectos me gustaría que nos compartieran? ¿Qué otros aspectos, así, si quieren boleteado, de prácticas que se puedan llevar nuestros seguidores poder comenzar a aplicar la siguiente semana, el siguiente lunes, y derivado como tal de esta conversación? A manera de cierre, ¿cuáles serán esos aspectos y puntos prácticos que tendremos que estar considerando, don Pepe? La definición, yo diría, como tú dices, así buleteados, es definir mis tareas. ¿Cuáles son las tareas que tengo que hacer que son recurrentes todos los días? Definir mis pendientes, saber qué es lo que dejé, que no he terminado, que tengo que terminar, poniéndoles fecha, el seguimiento que tengo que hacer. Y de ahí, ¿qué necesito para cumplir con estas dos tareas? Y ahora sí, eso es algo muy simple y muy básico para poder ser eficiente y para poder garantizar que tengo los recursos y que tengo la capacidad para hacerlo. Si en el momento que digo tengo que desarrollar tal o cual tarea y la tengo que entregar para el día 13 de octubre y estamos a 11 de octubre, pues ya estoy en problemas, ¿no? Y si me la pidieron el día 10, pues desde la planeación estuvo muy mal. Entonces, por eso yo creo que es escribir, y creo que eso es todo, o la mayoría, espero que todos lo hagamos, tener una libreta de notas con tus seguimientos, con un calendario, con la carga de trabajo que tienes con esas tareas y con lo que ya tienes anteriormente y cuál es tu disponibilidad de tiempo para poder hacer una planeación muy básica de tu semana. Y ya dices, bueno, tengo que entregar todas estas tareas, ya hice mi listado, tengo otros proyectos pendientes y tengo tanto tiempo disponible. Esa es una planeación muy básica que se puede hacer empezando el próximo lunes a primera hora. Y yo diría que no nada más empezar el lunes a primera hora del trabajo, empezar el lunes a primera hora de la vida. Exactamente. Claro. ¿Cuántas veces no decimos Claro. es lunes? O ahora sí empiezo a comer bien y a hacer ejercicio. Sí. No, pero empieza el miércoles. No. El lunes tengo que El empezar. lunes. Empiezo el miércoles, ya no funciona. Psicológicamente no funciona. Entonces, tu planeación empieza realmente desde el domingo. Entonces, Exacto. ¿desde qué? Si dices que te vas a levantar a las 6 de la mañana a hacer ejercicio, bueno, te tienes que dormir temprano el domingo. Tienes que dejar yo al menos eso lo hago, intento hacerlo recurrentemente. Preparar mi ropa, si es que voy a levantarme a hacer ejercicio, a mí me gusta mucho hacer ejercicio, es dejar mi ropa lista para cuando me levante, ya sea que me doy un regaderazo y me visto, o me visto y me voy a hacer ejercicio. Y regresas y ya tienes en tu refrigerador, en tu alacena, qué es lo que vas a comer para comer, si es que quieres comer sanamente, ¿no? Y no tienes el hábito. Porque si dices, voy a empezar el lunes a comer bien, y dices, ching, es que se me olvidó ayer hacer el súper. Bueno, no importa, pues me como ahorita una malteada y una concha y bueno, empiezo el martes. Y eso nunca llega. Ahora sí ya voy a dejar de tomar refresco refrescos. Chin, pues es que no compré agua y nada más tengo refresco y yo no tomo agua de la llave. Bueno, pues me tomo las últimas dos. Te boicoteas a ti solo. Exacto, es un boicot. Entonces, Sí. tu planeación debe de empezar desde antes. Y ahora sí, ya empecé bien mi día. Cumplí con los objetivos que yo tenía. Yo tenía pensado meterme a bañar a las 7, ya lo hice, desayuné y estar en mi trabajo, si es que es home office o en mi oficina, 8:30 de la mañana. Y es importante esto, sentado en mi lugar a trabajar, no llegar a la oficina a las 8:30 o llegar a la hora que cada quien defina, pero cumplir esa planeación. Creo que con esa disciplina que se planea desde un día antes y hacer estas tareas conforme ya planeaste tu semana, es muy fácil que seas muy eficiente, que termines tu semana
con los objetivos que tienes, no cansado, no agotado, y sí definitivamente muy conforme y muy contento de haber cumplido las metas que te definiste al inicio de la semana. Claro. Totalmente. Alice, ¿qué nos puedes compartir al respecto? Yo coincido 100% con lo que dice Pepe. Como les decía hace un momento, no creo que los cambios, por pequeños que sean, ya hacen significativos las acciones, ¿no? Los hechos, el objetivo per se. Podríamos empezar por nosotros mismos, sí, 100%, pero también creo que una acción, un accionable para los líderes a partir de hoy, este fin de semana, a partir del lunes, quizá, sea como esa identificación con sus equipos, ¿no? La planeación semanal. Ocupemos ese lunes para planearlo, para saber en dónde están atorados, qué apoyo necesita el equipo, qué herramientas les faltan. No sé, como toda esa identificación que los mismos colaboradores a veces no expresan, me parece importante porque, bueno, va a solventar el desempeño, la productividad, la motivación, el bienestar. Ellos se van a sentir a gusto o van a, pues sí, se van a sentir mejor, ¿no? Si el líder logra identificar como esos gaps que puede atacar. Yo eso compartiría. De acuerdo. Y fíjate que esto que refieres me hace sentido con algo que me gustó mucho que mencionaba Pepe al respecto de quitar estos desperdicios. Y desperdicio es estos tiempos de inatención, ¿no? Claro. Estos tiempos de justamente derivados de una inadecuada planificación personal. Y aquí importante, como tal, líderes organizacionales, pues esta parte de planificación en un alto nivel organizacional, pues de alguna manera puede llegar a ser el reflejo de esta nula planificación interna, personal. Entonces, justamente desde estos aspectos que nos comparten ahorita tanto Alice como Pepe, son aspectos que podemos traspolar hacia nuestro ámbito laboral, hacia nuestro ámbito organizacional. Ahora, no sé, veamos si es que hay alguna pregunta dentro de los, en el chat, veamos justamente si es que hay algún cuestionamiento, perdón, por alguna de las personas que nos siguen en este momento. Veamos nada más, revisemos si es que hay uno. Aún no llegan. Ustedes siéntanse libres de escribir en el momento que deseen. No tienen que hacerlo en este momento, pero sí compartan sus opiniones, compartan sus dudas, ya estaremos respondiendo. Lo que sí es que compartimos por ahí el nombre del libro que dijiste, Pepe. Ah, sí, el principio de Peter. El principio de Peter, que es el principio de incompetencia. Y vaya, lo pueden encontrar en Wikipedia. Yo sé que no es un medio para tomarlo como base, pero hay muchos textos que pueden encontrar este tema del principio de Peter. Hay libros que lo hablan tal cual, ¿no? Y está interesante el saberlo, aunque es muy básico eso, es llegar a tu nivel de incompetencia. Claro. Totalmente. Y bueno, para ir dando forma de cierre a este espacio, quisiera primero comprometer, o más bien pedirte, Pepe, dos cosas. La primera es, si obviamente las preguntas y los comentarios que nos puedan hacer el auditorio justamente en diferido, igual que podamos contar con tu apoyo para responderlas, te las estaremos pasando y como tal las estaremos respondiendo en nuestras redes y canales oficiales. Y la siguiente como tal es, hagamos otro ejercicio de conversatorio, platiquemos un tanto más de varios temas que de hecho aquí salieron, estuve haciendo algunas anotaciones justo de lo que platicamos. Creo que el tema de explorar por ejemplo, esta parte de las creencias que referíamos hace un momento, que nos da para un episodio más, y junto con otros temas también que salen, creo que vale la pena que lo podamos generar. Hagamos otro conversatorio al respecto, y también para quienes nos acompañan en este espacio, también platicarles desde Idana y Hypercoms estamos configurando algo interesante, les estaremos compartiendo más adelante cómo vamos a hacer, pero independientemente de eso, hagamos otro conversatorio, Pepe, veámonos aquí en una próxima ocasión para platicar y profundizar sobre alguno de los temas que salieron el día de hoy.
Cuéntenos también, líderes organizacionales, familia Idana, familia HyperCons, ¿cuáles fueron de los temas que más les llamaron la atención en este espacio? ¿Qué les gustaría también que profundizáramos con Pepe Gutiérrez? ¿De qué quieren que platiquemos? Totalmente. Y ahora sí, mi estimado Pepe, ¿cómo te seguimos? ¿Cómo seguimos a HyperCons? Platícanos cuáles son las redes sociales, página de internet, cómo estamos pendientes de los trabajos de abordajes que tú junto con HyperCons desarrollan. Claro, y bueno, antes, claro que sí, el compromiso está y muchas gracias por la invitación. La verdad es que está padrísimo platicar con ustedes y va a estar también muy bien saber de las personas que lo siguen, las preguntas que tengan, los comentarios que tengan. Igual, a lo mejor alguien puede diferir en alguno de nuestras opiniones. Me parece que eso nos nutre demasiado y es bienvenido. Mi compromiso está y nuevamente gracias por la invitación. Y los invito a que nos sigan nuestra página es www, voy a deletrear HyperCons, es HIGH, P de Pedro, ERCONS.com, HyperCons. Es una abreviación de High Performance Consulting. Lo compartiremos seguramente en el video. Esa es nuestra página web. En LinkedIn nos pueden encontrar igual como HyperCons. Y si hay alguien de transporte o interesado en el tema de la eficiencia en el transporte, no necesariamente tiene que ser transportista. Acá, al que le interese, puede seguir también este perfil de LinkedIn que se llama NACFE, NACFE Latam. Nos puede seguir. Es un grupo abierto. Bueno, es un grupo cerrado que tiene que tener una invitación, pero es abierto en cuanto a opinar, publicar, todo lo que tenga que ver con eficiencia en el transporte. E insisto, no es nada más eficiencia energética, tiene que ver mucho el tema de la persona. La persona, desde los dueños de la flota, el operador y todos los que hacen posible el transporte. Totalmente. Muchísimas gracias, Pepe. Alice, de verdad. Perdón, y a mí me encuentran como José Gutiérrez en LinkedIn también, ¿no? Y bienvenidos. Gracias. Perfecto. Gracias, Pepe. Gracias, Alice. Perfecto, pues muchísimas gracias, Alice. De verdad, también un gusto compartir este espacio nuevamente contigo. Yo me la paso increíble con ustedes. Nos falta tiempo para seguir platicando de estas cosas. Sí, la plática se hace padrísima. Muchas gracias. Yo también la paso padrísimo. Pero qué bueno que viniste, Pepe. Gracias, Muchas Alice. gracias. Igualmente. Gracias por la invitación. Pues líderes organizacionales, familia Idana, familia HyperCons, pues damos como tal este espacio por pendiente, más bien en un continuará, ¿no? En los siguientes aspectos. Síganos, por favor, también en nuestras redes sociales. Estamos como Somos Idana en Instagram, somos _Idana en Facebook, o si no, me parece que es al revés, ¿sales? Y www.idana.com. Como Idana en Facebook, somos _Idana en Instagram y somos Idana en YouTube. Y en LinkedIn, Idana. Totalmente. Bueno, líderes organizacionales, a descansar, viernes, pásenla bien, disfruten su familia, abracen estos días, llévense las reflexiones también, pasen un excelente y muy grato fin de semana. Muchísimas gracias, nos estamos viendo. Gracias por acompañarnos. Gracias, buen fin de semana. Bye. Bye, Diego. Bye, Diego. Bye, Alice. Bye. Gracias.